Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo video donde exploraremos una historia que conmovió profundamente al mundo de la música mexicana. Hoy hablaremos de la vida y el trágico final de Ramiro Delgado. Un hombre que lo tuvo todo, talento, éxito y amor, pero que terminó enfrentándose a una traición que cambió su destino para siempre. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de desamor, sino también un retrato humano de dolor, resiliencia y redención. Durante décadas, Ramiro Delgado fue sinónimo de pasión musical. Nacido en México, su carrera despegó al convertirse en uno de los miembros más queridos de la legendaria agrupación Bronco. Con su inseparable acordeón, Ramiro transmitía emoción, energía y autenticidad en cada nota. Su música no solo alegraba al público, también servía de refugio emocional para quienes lo admiraban. Sin embargo, detrás de ese brillo artístico se escondía un corazón frágil, marcado por la soledad y las heridas que el éxito no podía curar. Para el público, él era el artista ejemplar, disciplinado, generoso y profundamente humano. Detrás del escenario, sin embargo, existía otro Ramiro, uno más íntimo y vulnerable. Su matrimonio con María de Lourdes parecía perfecto ante las cámaras, un amor estable, maduro y lleno de complicidad. Nadie podía imaginar que, con el tiempo, esa relación se convertiría en el punto más doloroso de su vida. Gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir contando historias reales con el corazón. Todo comenzó con pequeños gestos que a simple vista parecían insignificantes, llamadas que terminaban abruptamente, salidas que no coincidían con las explicaciones, miradas esquivas que rompían la rutina de confianza que los había unido durante años. Ramiro, un hombre de fe y de sentimientos nobles, quiso ignorar esas señales. Pero algo en su interior empezó a decirle que la felicidad que había construido podía estar resquebrajándose sin remedio. Aquella intuición se convirtió en una sombra constante. Sus noches, antes llenas de música, se volvieron silenciosas, marcadas por pensamientos que no podía controlar. Intentaba concentrarse en sus proyectos, pero cada melodía parecía devolverle a las mismas preguntas: ¿qué estaba pasando con la mujer que tanto amaba? ¿Por qué su mirada ya no era la misma? Así comenzó el descenso de un hombre que lo había dado todo por su familia y por su arte, sin imaginar que estaba a punto de descubrir la herida más profunda de su vida. Las señales de la traición comenzaron como simples destellos que Ramiro intentó ignorar. María de Lourdes, su esposa y compañera de toda la vida, empezó a comportarse de una manera distinta. Su teléfono, que antes dejaba sobre la mesa sin preocupación, ahora estaba siempre bloqueado o guardado en su bolso. Cuando Ramiro entraba a la habitación, ella terminaba las llamadas con una sonrisa nerviosa. Él trataba de convencerse de que eran imaginaciones suyas, producto del cansancio y las giras, pero algo dentro de su corazón no encontraba paz. Con el paso de las semanas, las contradicciones en los horarios se hicieron más evidentes. María decía tener reuniones o cenas con amigas, pero sus explicaciones nunca coincidían del todo. Ramiro, acostumbrado a confiar, se sintió atrapado en una duda que no quería aceptar. En su entorno, nadie sospechaba nada. Para todos, seguían siendo el matrimonio ejemplar, el artista querido y la mujer elegante que siempre estaba a su lado. Sin embargo, la distancia emocional crecía día tras día. Por las noches, Ramiro se sentaba frente a su piano intentando componer, pero cada nota se mezclaba con pensamientos dolorosos. La música, que antes era su refugio, ahora se había convertido en un espejo del vacío que sentía. Intentaba buscar razones, imaginar que todo era una crisis pasajera, pero la sensación de pérdida era demasiado fuerte.
Los silencios entre ellos se hicieron más largos, más fríos, más incómodos. Una tarde, después de regresar temprano de una grabación, decidió sorprender a María con su comida favorita. No había en su mente sospecha ni rencor, solo el deseo de recuperar la armonía, pero al entrar a casa, algo lo descolocó por completo. Ella se arreglaba frente al espejo con un vestido que no veía desde hacía años. Uno que solía usar para ocasiones muy especiales. Cuando él preguntó a dónde iba, ella respondió con una calma ensayada que se reuniría con una amiga. Ramiro quiso creerle, pero esa inquietud que llevaba semanas creciendo dentro de él se hizo insoportable. Cuando la vio salir, se quedó inmóvil en la cocina, mirando la bolsa de comida que había traído. El silencio era tan pesado que casi podía oír el eco de su respiración. Por primera vez, sintió un vacío real en el pecho, una mezcla de miedo, rabia y tristeza que no podía contener. Durante varios minutos luchó consigo mismo. No era un hombre celoso ni impulsivo. Seguir a su esposa le parecía humillante, pero la duda era más fuerte que su orgullo. Finalmente, tomó las llaves del coche y salió, movido por la necesidad desesperada de entender. Conducía despacio, sin rumbo fijo, mientras su mente repasaba cada momento compartido, cada sacrificio hecho en nombre del amor. Al llegar al lugar donde ella dijo que estaría, algo no encajaba, el ambiente, las luces, todo parecía distinto a la historia que había escuchado. Entonces, como si el destino quisiera mostrarle la verdad de golpe, la vio. María no estaba sola. Caminaba junto a un hombre, y no era un desconocido, era alguien cercano, alguien en quien Ramiro había confiado durante años. La escena lo golpeó con una fuerza brutal. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No hubo gritos, ni confrontaciones. Solo un silencio ensordecedor, el de un hombre observando cómo su mundo se derrumba sin remedio. Mientras los veía alejarse, comprendió que acababa de cruzar una línea invisible. Aquel amor que había creído eterno se desmoronaba ante sus ojos, y nada volvería a ser igual. Ramiro permaneció largo rato dentro del coche, con la mirada fija en la puerta del hotel donde su esposa había entrado. El reloj avanzaba, pero el tiempo parecía haberse detenido. No sentía enojo inmediato, sino una especie de vacío helado que le recorría el cuerpo. Lo que acababa de presenciar no era solo una traición amorosa, era la destrucción silenciosa de su mundo interior. En ese instante, el artista que movía multitudes se sintió más solo que nunca. Esa noche no regresó a casa. Condujo sin rumbo hasta que el cansancio lo obligó a detenerse. Amaneció con los ojos hinchados y el alma desgarrada. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que debía hablar con ella, de que necesitaba escuchar una explicación. Pero cuando cruzó la puerta, María lo recibió con una serenidad que lo desarmó. Fingía normalidad, como si nada hubiera pasado. Ramiro la observó en silencio. Durante un largo momento no pudo pronunciar palabra. Finalmente, con voz quebrada, preguntó con quién había estado. Ella respondió lo mismo que la noche anterior, con una amiga. Entonces él, con lágrimas contenidas, pronunció las palabras que sellarían su destino: te vi. El silencio posterior fue insoportable. María bajó la mirada y no dijo nada. No hizo falta. Su silencio confirmó la verdad que él ya sabía. Lo que vino después no fue una pelea ni una explosión de rabia. Fue algo mucho peor, una calma dolorosa, un vacío que lo envolvió por completo. Ella habló de soledad, de sentirse incomprendida, de haber encontrado apoyo en otra persona, pero ninguna palabra podía justificar el daño. Para Ramiro, esas frases eran puñales disfrazados de disculpa. Todo lo que había construido durante años se desmoronaba ante él.
Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Ramiro evitaba llamadas, cancelaba compromisos y se encerraba en el estudio, intentando encontrar en la música una explicación que su corazón no podía procesar. Pero ni siquiera el arte lograba salvarlo. Cada nota le recordaba lo que había perdido. Cada acorde sonaba como una despedida. María, incapaz de soportar la tensión, decidió marcharse por un tiempo. Ramiro no la detuvo. Su partida no fue un alivio, sino la confirmación definitiva de su soledad. La casa, antes llena de risas y melodías, se convirtió en un lugar vacío y frío. Las cortinas permanecían cerradas, el piano en silencio, era como si todo el color se hubiera ido junto con ella. Los amigos intentaron acercarse, ofrecer consuelo, pero Ramiro no quería hablar. No soportaba la idea de que el hombre que cantaba al amor se había convertido en símbolo de traición. Con el paso de las semanas, el dolor se transformó en enfermedad. Dormía poco, comía casi nada y los dolores en el pecho se hicieron frecuentes. Aún así, rechazaba cualquier tipo de ayuda médica. Decía que su problema no estaba en el cuerpo, sino en el alma. Su salud comenzó a deteriorarse mientras su fama seguía intacta. Nadie, excepto unos pocos cercanos, sabía lo que estaba viviendo. En el escenario, seguía sonriendo, en casa, se derrumbaba lentamente. La tristeza se convirtió en su sombra más fiel, y la música, en su único lenguaje posible. En cada acorde, Ramiro intentaba purgar su dolor, sin saber que ese proceso lo estaba llevando, poco a poco, hacia su final. Con el paso de los meses, Ramiro comenzó a transformarse, ya no era el hombre fuerte y alegre que todos recordaban. Su cuerpo se veía más delgado, su voz más frágil, y en su mirada había una tristeza que ni el maquillaje ni las luces podían disimular. Pero en medio de esa oscuridad, surgió una chispa, la necesidad de convertir su dolor en música. Esa fue su manera de resistir, de no dejar que la traición lo destruyera por completo. Decidió regresar al estudio, no para grabar un nuevo álbum comercial, sino para dejar su verdad plasmada en melodías. Durante semanas trabajó sin descanso, apenas dormía, casi no comía. Cada nota era una confesión, cada letra una herida abierta. Ya no buscaba el éxito ni el aplauso, solo necesitaba decir lo que sentía antes de que el tiempo se agotara. Sus compañeros se dieron cuenta de que algo no iba bien. Lo veían débil, pálido, con las manos temblorosas, pero con una mirada intensa, casi febril. Cuando le preguntaban por su salud, él respondía con una sonrisa triste: la muerte puede esperar, la música no. Aquellas palabras revelaban la urgencia con la que trabajaba, como si supiera que no quedaba mucho tiempo. La canción central de ese proyecto estaba dedicada a María. No era un reclamo ni una venganza, sino una mezcla de amor, perdón y resignación. En sus versos hablaba de la pérdida, de la fragilidad humana y del poder sanador del arte. Quienes la escucharon por primera vez comprendieron que estaban ante algo diferente, algo que trascendía lo musical. A pesar de las advertencias médicas, Ramiro se negó a detenerse. Decía que su enfermedad no era física, que su corazón ya estaba roto desde mucho antes. Su salud empeoraba, los mareos eran cada vez más frecuentes, pero continuaba grabando. En cada sesión dejaba una parte de sí mismo, como si cada canción fuera una despedida. Una noche, después de una jornada agotadora, escribió una carta que nunca entregó. Estaba dirigida a María. En ella hablaba del amor, del perdón y de la necesidad de dejar atrás el rencor. No te guardo odio, escribió, porque amarte fue lo que dio sentido a mi vida. Dejó esa carta sobre su escritorio, junto a su acordeón, como si presintiera que pronto sería encontrada.
Poco después, le invitaron a participar en un homenaje a su trayectoria. Al principio se negó, pero finalmente aceptó. Sabía que esa sería su última aparición pública. Aquella noche, el teatro estaba lleno. Ramiro subió al escenario con paso lento, vestido de negro, y con el acordeón apoyado en su pecho. Tocó varias de sus canciones más queridas, pero guardó una especial para el final. Antes de comenzar, dijo con voz suave, esta canción es para quien me enseñó lo que es amar, y lo que duele perderlo. El público guardó silencio absoluto. Cada nota fue un lamento, una confesión convertida en arte. Cuando terminó, agradeció con una sonrisa apenas visible y se retiró lentamente entre aplausos que parecían infinitos. Nadie sabía que acababan de presenciar su despedida. Días después de aquella última presentación, el silencio se apoderó de la casa de Ramiro. No respondía llamadas ni mensajes, y sus amigos comenzaron a preocuparse. Cuando finalmente fueron a buscarlo, lo encontraron en su estudio, sentado frente al piano con la cabeza inclinada y el acordeón apoyado sobre el pecho. Tenía una expresión serena, como si al fin hubiera encontrado la paz que tanto buscó en vida. El informe médico habló de un paro cardíaco, pero quienes lo conocían sabían que su corazón había dejado de resistir mucho antes. La noticia de su muerte se extendió rápidamente. Los medios interrumpieron sus transmisiones, las radios comenzaron a tocar sus canciones, y las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y homenaje. México entero lloraba la partida de un hombre que había convertido su tristeza en arte, su herida en legado. La voz de Ramiro Delgado se apagaba físicamente, pero sus melodías empezaban a volverse eternas. Su último álbum, publicado de manera póstuma, se convirtió en un fenómeno emocional. No hablaba de amores felices ni de promesas rotas, sino de perdón, de aceptación y de la búsqueda de redención. En sus letras, Ramiro plasmó la fragilidad humana con una honestidad que conmovió a miles. Muchos encontraron en esas canciones un espejo de sus propias heridas. Sin proponérselo, Ramiro se convirtió en la voz de quienes habían amado demasiado. El funeral fue multitudinario, músicos, colegas y admiradores acudieron para despedirlo. En el centro del escenario donde tantas veces había brillado, descansaba su acordeón rodeado de flores blancas. Entre la multitud, casi escondida, estaba María de Lourdes. Llegó en silencio, con el rostro cubierto, y se acercó al féretro cuando el lugar quedó vacío. Depositó un ramo de flores, las favoritas de Ramiro, y permaneció allí unos minutos. Nadie escuchó sus palabras, pero su llanto lo dijo todo, era el dolor de quien entendió demasiado tarde el valor de lo perdido. Después del funeral, María desapareció de la vida pública, cerró su casa, abandonó su trabajo y se refugió en el anonimato. Con el paso de los años, algunos periodistas lograron contactarla, vivía de forma sencilla, alejada de todo. En una entrevista breve, confesó que seguía escuchando las canciones de Ramiro cada día, no como castigo, sino como un recordatorio de lo que alguna vez fue amor verdadero. Su música me acompaña, dijo, porque en cada nota vive una parte de lo que fuimos. El legado de Ramiro Delgado trascendió su muerte. Sus escritos inéditos fueron publicados tiempo después, y en ellos no había rencor, solo reflexión. Hablaba del amor como una fuerza que puede sanar y destruir al mismo tiempo. Del perdón como un acto de libertad. Sus palabras se convirtieron en consuelo para miles de personas, demostrando que incluso del dolor más profundo puede nacer algo verdadero. Hoy, sus canciones siguen sonando en las radios, en los bares, en los hogares donde alguien alguna vez amó con todo el corazón. Ramiro Delgado murió en silencio, pero su voz permanece viva.
Su historia nos recuerda que la traición puede destruir un cuerpo, pero no el alma de quien convierte el sufrimiento en arte. Porque, a veces, las historias más tristes son las que dejan las melodías más eternas.